Bueno, seguimos con los números reales. Vamos a ver los intervalos. Bueno, tenemos los intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos y las semirrectas. Todos estos son subconjuntos de números reales, ¿vale? Y los denotamos pues de la siguiente forma. Un intervalo abierto se denota con paréntesis, con dos paréntesis. Vamos a ir poniendo ejemplitos. Vamos a ver el intervalo abierto primero. Bueno, no lo voy a poner, lo voy a poner directamente el ejemplo, ¿vale? El primero, intervalo abierto, pues se denota de esta forma. A, B son dos números reales, vamos a poner 2 y 4. Bueno, hago un paréntesis y quiero explicar una cosita. Entre dos números reales, por ejemplo aquí entre el 2 y el 4, ¿cuántos números hay? ¿Cuántos números reales hay? Pues hay infinitos, ¿vale? Hay infinitos números reales. Tenemos aquí el 2, el 3 y el 4. Bueno, pues aquí está el 2,01, pero también está el 2,001, también está el 2,0001, tanto cero como yo quiera, infinito cero, si quiero. Es decir, aquí tenemos entre dos números reales, tenemos aquí en este ejemplo entre el 2 y el 4 tenemos infinitos números reales, ¿vale? Bueno, eso como un paréntesis. Vale, ahora seguimos. Este ejemplito, ¿vale? La EB, nosotros hemos puesto 2, 4 y ahora, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo podemos indicar también? Bueno, ¿cómo lo podemos definir? Pues son los X pertenecientes a R, los números reales X pertenecientes a R, que cumplen ¿qué? Pues cumplen que están entre el 2 y el 4, 2 y 4 no incluidos, es decir, son mayores que 2 y menores que 4, para que estén entre 2 y 4. ¿Cómo los representamos? Pues aquí está el 2, el 3, el 4. Lo representamos con ponemos una circunferencia porque no entra el 2, no se incluye el 2, pues lo ponemos así, abierto, no está rellena la circunferencia, no entran ni el 2 ni el 4. Entonces es el 3, es el 2,01, 2,001, el 2 no entra y el 4 tampoco entra. Bueno, seguimos. Y son intervalos abiertos, los que están abiertos por un lado y por el otro, por un extremo y por el otro extremo del intervalo, ¿vale? Denominamos a estos dos números extremos del intervalo. Ahora, el intervalo cerrado, pues es igual, son los números comprendidos entre A y B, pero se incluye A y B. Es decir, aquí se incluye, si fuera, ponemos el mismo ejemplo con el 2 y el 4, son los X pertenecientes a R, es decir, los números reales, que están entre 2 y 4, estos incluidos, es decir, son mayores o iguales que 2 y menores iguales que 4. ¿Cómo se representa? Pues 2, 3, 4. En este caso, como si entran, es un círculo, una circunferencia rellena. Es una circunferencia rellena, ¿vale? Lo que ponemos aquí. Y la recta, vamos, la recta y la línea, ¿veis? Como aquí. Abierto, cerrado. Bueno, esto es intervalo abierto, esto es intervalo cerrado y ahora vamos por los semiabiertos. Puede estar semiabierto a la izquierda, que es este caso. Vamos a seguir con el mismo ejemplo. Estos serían los números reales, que son mayores estrictamente que 2, porque el 2 no entra. Mayor estricto quiere decir que no es igual que el 2, y menor o igual que el 4. ¿Cómo se representa? Pues aquí está el 2, el 3, el 4. El 2 es abierto porque el 2 no entra y el 4 es cerrado. Rellenamos la circunferencia. Y ahora puede ser, pues, semiabierto a la derecha, que sería, en este caso, mayor o igual que 2 y menor estricto que 4, porque el 4 no entra. Y lo representamos
pues aquí sería el 2, el 3, el 4, así, el 4 abierto y el 2 relleno el círculo porque el 2 sí entra. Bueno, seguimos. Bueno, antes de seguir, voy a borrar. Ya hemos visto que este es el intervalo abierto, este es un intervalo cerrado y estos dos son semiabiertos, porque están abiertos solo por un extremo. Puede ser a la derecha o a la izquierda o a la derecha. Bueno, ahora en la semirrecta tenemos 4 casos. 2 de ellos, que el número sea menor que un número dado, menor o menor o igual, y otro caso que sea mayor que un número dado, o sea, el conjunto, sean los números mayores que un número dado o mayores o iguales. ¿Vale? Vamos a verlo. Porque si va de menos infinito al número, suponemos que es 2, 0, de menos infinito a 2 quiere decir que es menor, son los números menores que 2. Y si va de 2 a más infinito, que es lo que nos indica aquí, a infinito o más infinito, quiere decir que son todos los mayores que 2, ¿vale? Vamos a verlo con ejemplo. A ver, vamos a poner menos infinito, 3, abierto. Bueno, pues este sería el conjunto, vamos a indicar cómo sería el conjunto, los números reales que son menores estrictamente que 3. Estrictamente quiere decir que el 3 no entra, porque va de menos infinito a 3. Son los menores que 3. ¿Vale? Entonces, esto se representa estando aquí el 3, así, porque el 3 no entra. ¿Vale? Se pondría pues así, una flechita para allá. El 3 no entra, por eso es abierto. Ahora, este sería... ahora, si tuviéramos en vez de un paréntesis aquí un corchete, querría decir que el número entra, que el 3 entra en el conjunto. Por tanto, ahora lo representamos así. Son todos los menores que 3 y el 3 incluido. Y luego, pues, al contrario, si tenemos del 3 al más infinito o infinito, pues sería los x pertenecientes a R, los números reales que son mayores que 3. Si entra, bueno, y se representaría, pues, si aquí está el 3, sí, los mayores que 3. Si ahora el 3, en vez de un paréntesis, tiene un corchete, entra el 3, se pone aquí el igual y se rellena el circulito. Quiere decir que entra el 3, va del 3 incluido hasta el más infinito. Son los mayores que 3, ¿vale? Es conveniente que os miréis las operaciones con conjuntos y la terminología usada con los conjuntos, porque lo vamos a estar usando y yo quiero ir al grano con todo, no me quiero detener mucho y si me lo pedís haré vídeo, pero si no me lo pedís sigo para adelante, os lo miráis, la terminología y las operaciones con conjuntos. ¿Vale? Voy a poner en el siguiente vídeo un ejercicio de intervalo, ¿vale? Un ejercicio resuelto. Lo podéis parar el vídeo, hacerlo y luego ver la solución. Bueno, como resumen, si nos encontramos dos paréntesis de intervalo con dos paréntesis, pues es un intervalo abierto. Si tenemos dos corchetes, un intervalo cerrado. Si tenemos un paréntesis y un corchete en el que no entra el infinito, ¿vale? Pues sería semiabierto, ¿vale? Un paréntesis y un corchete sin que tenga el infinito sería semiabierto. Y si entra el infinito, pues sería semirrecta, ¿vale? Entonces, abierto, cerrado, semiabierto, semiabierto, semirrecta.